Muchas gracias. Senadora Angélica Lozano se va a referir al proyecto. Por favor, tiene el uso de la palabra. Ya voy. Gracias. Al autor y al ponente, a Richard, les quiero expresar mis preocupaciones y mis inquietudes. El reto pensional en nuestro país es enorme. Solo tenemos 2 millones de personas pensionadas y no hay un debate y un proyecto integral de pensiones. Lo que hay es una avalancha de rompecabezas y de proyectos que impactan y que hacen una reforma pensional como es este proyecto. A mí me parece peligroso y riesgoso poner en juego el ahorro de los cotizantes en estos fondos privados. No veo datos actuariales o soportes, señor ponente o señor autor, que indiquen que efectivamente poner los recursos en estos fondos para inversión pueda ser más rentable, mejor y más seguro para los cotizantes. Esa cifra triste de solo 2 millones de pensionados, no se puede arriesgar la posibilidad de aumentar la gente que se pensiona en Colombia con proyectos que son parches. En el orden del día creo que debatiremos pronto uno de mercado de capitales, y ese sí que impacta también directamente la posibilidad del ahorro pensional. Y creo, señor ponente, que necesitamos información y soportes. Me parece riesgoso que la plenaria del Senado haga un parchecito de reforma pensional como el de este proyecto. Las cuotas de administración que cobran los fondos de pensiones son de 3%. Creo que yo apoyaría el proyecto si reducimos ese costo de la administración con que se lucran estos fondos privados, pero me parece que arriesgamos el ahorro de los cotizantes en los fondos privados al disponerlo como lo hace este proyecto. Bien, senadora Angélica Lozano, continúe con el uso de la palabra 1 minuto, senadora Angélica Lozano. Gracias, presidente. Algunos estudios de Bloomberg han indicado la mala rentabilidad de muchas de las inversiones que se hacen con cargo a los fondos privados. Entonces, dejo planteada esa preocupación, señor ponente, y quisiera que pudiera responderme, y con base en esto mi voto es negativo. Bien, senadora Angélica Lozano, ¿tiene el uso de la palabra el senador Gustavo Petro? Sí, es que el proyecto lo que demuestra en el fondo es que un sistema pensional basado en administradoras privadas de fondo y con capitalización individual, rentabilidad de cuenta individual, no sirve. Eso quedó de manifiesto en donde se fundó el modelo al cual imitamos, el chileno, y está en profunda revisión en toda América Latina. ¿Por qué? Porque lo que pretende el senador Aguilar, o el autor del proyecto cordobés, el doctor Zuleta en la Cámara, es por norma, por decreto, desarrollar el capitalismo. Convertir un dinero atesorado, que es el que hay en el fondo privado de pensiones, que pertenece a los cotizantes, que son trabajadores y trabajadoras, en capital. El dinero en sí mismo no es capital, solo se convierte en capital si se invierte en instalaciones, máquinas, trabajo asalariado, ahí. Y lo que ha descubierto el doctor Aguilar y el ponente es que esa inmensa masa atesorada que llega hasta como 250 billones de pesos no se ha convertido en capital en Colombia, sino muy marginalmente. Y entonces ellos creen que por norma, poniendo unos porcentajes, lo van a lograr. Ingenuidad. El capitalismo no se desarrolla así. La primera pregunta que habría que hacerse es, ¿por qué esa masa atesorada de 250 billones de pesos que pertenece a trabajadores y trabajadoras no se ha convertido en capital?
Senador Gustavo Petro, continúe, por favor. Muy difícil, señor presidente, realmente desarrollar mi labor parlamentaria así. Discúlpeme que se lo diga, pero esas interrupciones no tienen ningún sentido. Vuelvo otra vez a hilar la exposición. ¿Por qué no se ha convertido en capital el dinero atesorado en los fondos, sino muy marginalmente? No es por falta de norma, es por falta de capitalismo. Y el capitalismo fundamentalmente es un problema de mercado interno, de demanda. Si no hay demandas más allá de las que actualmente existen en términos de bienes de consumo, de canasta básica, de electrodomésticos, de casas, etcétera, pues no hay cómo invertir. Así se tenga dinero guardado. Una inversión cuando no hay demanda simplemente se pierde. Y entonces los dineros atesorados de los trabajadores y trabajadoras se perderían si una norma de estas se convirtiese en ley, porque por ley no se desarrolla el capitalismo. Ahora, ¿por qué no hay demanda? Porque este mismo Congreso y los anteriores y la ley 50 y la ley no sé qué han deteriorado el mercado interno en Colombia. Y al deteriorarse no hay posibilidad de inversión de capital. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con ese dinero atesorado? No se ha quedado en los bancos, que son los dueños de las administradoras de pensiones, no. Lo han entregado como crédito al Estado, que es una inversión nacional, entre comillas, no es extranjera. Realmente el dinero no se ha ido del país, sino en una pequeña proporción. La inmensa cantidad del dinero atesorado de los fondos privados se ha ido como crédito al Estado, es decir, como deuda interna del Estado. Ahí aparece. El Estado paga una tasa de interés. Bien, termine, senador Petro, por favor. Y esa tasa de interés cobija una rentabilidad para los cotizantes y en sus cuentas individuales y paga la administración a los dueños de los bancos. Ahí se va el dinero. El Estado con eso mal invierte en carreteras. Generalmente los concesionarios de esas carreteras son los mismos administradoras privados de los fondos privados de pensiones. Es decir, hace un círculo, un mal negocio del Estado, porque lo que antes hacía en el Instituto de Seguros Sociales, en el Fondo de Reparto Simple, ahora lo hace con cuentas individuales de pensiones, pero pagando interés y pagando una intermediación administrativa profundamente costosa y corrupta. Y ahí se fue la plata. Gira. Senador Petro, por favor, termine. Gira entre el fondo privado y el Estado permanentemente, crece la tasa de interés, crece el endeudamiento interno, pero ese dinero no se convierte en capital. Cuando estudiemos las razones para desarrollar el capitalismo en Colombia, nos encontraremos que para hacerlo hay que hacer reforma agraria, hay que crear mercado interno, hay que proteger el comercio internacional, la producción agraria e industrial, hay que democratizar el saber, etcétera, temas para los cuales este proyecto de ley no sirve para nada. Gracias, señor presidente.